esta es la otra prueba. Línea cebada, válvula de pie y la descarga en un punto más alto que el nivel del agua. Para este modelo se ha utilizado una botella plástica de 25 litros o botellón, como también le llaman. En la parte de la descarga, que está acá abajo, tiene un conector de tanque. Y esta manguera es de 3/4. Se prolonga aproximadamente 3 metros. Y aquí está la descarga. Aquí en la descarga hay una reducción. Y esta válvula es de media pulgada. Es decir, 3/4 reducimos a media pulgada. En la parte de la succión hay este distribuidor. Podemos ver, esta es la línea de succión. Esta tubería o esta manguera es una manguera enmallada para poder soportar la succión. Es de 5/8. Tenemos también aquí un accesorio que es un manómetro en U, que lo vamos a utilizar para medir la succión, la fuerza de la succión. Vamos a medir vacío. Esto puede medir presión y puede medir vacío. Ya voy a explicar cómo funciona. Acá en la parte de abajo tenemos de la línea de la succión, está abierta, pero también tenemos una válvula de pie que la vamos a utilizar en las pruebas que vamos a hacer más adelante. Posiblemente te has topado en internet con algunos videos que hablan de bombas libres de energía, o en inglés Free Energy Water Pumps. Este es un modelo similar emulando ese tipo de equipos, pero esta vez hemos añadido este manómetro que va a funcionar como vacuómetro. Vamos a medir el vacío o si este equipo es capaz de realizar adecuadamente la succión. Mi nombre es Rubén Cobos y soy ingeniero especialista en sistemas de bombeo. Si las bombas y la hidráulica son temas de tu interés, te invito a suscribirte a mi canal. Este equipo lo vamos a analizar por partes. En la primera etapa, lo que vamos a hacer es cerrar la línea de succión y dejar estas dos válvulas abiertas. Con esto yo estoy permitiendo el ingreso del aire o el ingreso de la presión atmosférica. Es decir, este tanque está abierto a la atmósfera. Aquí tenemos el llenado de aproximadamente el 80% y la descarga que está completamente llena de agua. El diámetro más pequeño que tengo aquí es dentro de la válvula, aproximadamente una apertura de 10 milímetros. Y con esto nosotros podríamos recurrir al teorema de Torricelli y hacer el cálculo sobre la velocidad que nosotros estamos bombeando aquí, o que estamos, el caudal que correría aquí. Tenemos nosotros un nivel de 110 centímetros aproximadamente, y con esto, reemplazando en esta ecuación, podemos tener de que el caudal aquí a la descarga son de 6 galones por minuto aproximadamente, o de 1.3 metros cúbicos por hora. Claro que a medida de que el tanque va bajando, el nivel, la altura se va alterando y eso va a hacer que el caudal disminuya. Y con esto se utilizan ecuaciones diferenciales para poder lograr la velocidad y el caudal teórico de salida. Pero hasta aquí nada fuera de la intuición, porque todos podríamos saber de que al abrir esta válvula voy a descargar el tanque que está a presión atmosférica y el nivel del tanque se va a reemplazar por aire. ¿Sí? Comienza a bajar el nivel y comenzamos a ingresar aire por esta parte de acá, porque esto está abierto a la atmósfera, como ya lo dije, y simplemente lo vamos a vaciar. En la segunda prueba, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cerrar esta válvula y esta válvula. Ahora tenemos completamente aislado el tanque. Y para esto les voy a hacer otra demostración. Hasta hace algunos años yo solía beber este líquido y cuando era niño jugaba con el pitillo o pajita o pajilla o sorbete, como lo llaman en tu país, de esta manera. Y se puede suspender el líquido poniendo el dedo acá arriba. ¿Por qué ocurre esto? Porque la presión atmosférica está presionando y nosotros al poner el dedo estamos creando un vacío. ¿Cuál es
el valor del vacío que se está creando aquí, el vacío atmosférico, es del mismo valor que tenemos esta columna de líquido. Por ejemplo, si aquí tenemos 10 centímetros de agua o de este líquido, aquí tenemos 10 centímetros negativos. Por eso puede estar en suspensión. De igual forma vamos a hacer con el tanque, con este artefacto, y al cerrar estas dos válvulas tenemos completamente clausurado esta botella, y si abrimos la válvula de descarga tendría que pasar lo mismo que pasa con la pajita, ¿verdad? Veamos si eso ocurre. Abrimos la válvula. No la bajo todo, la voy a bajar todo para que veamos qué pasa. Si la bajo completamente, la botella comienza a colapsar. ¿Esto por qué ocurre? Porque la presión atmosférica, desde todo su volumen, comienza a presionar hacia adentro. Porque yo estoy vaciando aquí este recipiente, aquí estoy creando un vacío atmosférico. Aquí en esta parte donde se ve este aire ya no está a la misma presión atmosférica, está a una presión negativa. Y al ocurrir eso, la presión atmosférica trata de colapsar el recipiente. Entonces yo no voy a llegar tan bajo con esta válvula y la voy a dejar en un nivel un poco alto para que el tanque no colapse completamente. Porque este recipiente no está hecho para soportar vacío atmosférico. Hay muchos recipientes que pueden soportar vacío atmosférico, pero tienen que estar diseñados para ese fin, para poder almacenar vacío sin que colapse. Ahora veamos este manómetro que tenemos aquí. Esto está compuesto de una manguera, preferiblemente debería ser un material rígido, un vidrio, un cristal, y lo que pasa es que en un extremo esto está conectado a la presión atmosférica y en el otro extremo está conectado hacia donde nosotros queremos medir la presión. La presión que ejerce el lugar donde queremos medir versus la presión atmosférica van a tener un diferencial, va a provocar un diferencial en el líquido. La medida de presión manométrica que vamos a medir va a ser justamente la diferencia con la que se encuentran estos niveles. Ahora, esta válvula está cerrada, pero si yo cierro esta válvula de acá y abro esta válvula, voy a tener contacto con este vacío que tengo aquí. El manómetro va a tener contacto con esta cámara. Acá ya podemos ver de que la válvula ya no está botando agua. Estamos logrando el efecto, aquí se baja un poco, estamos logrando el mismo efecto de la pajita aquí. Ya tenemos, se puede decir de una manera sencilla, está frenado el caudal, el mismo efecto que se hizo con la pajita aquí. Ahora vamos a medir cuál es la presión que estamos ejerciendo aquí, es presión negativa. Miren, esta es la diferencia de presión con respecto a la presión atmosférica. Yo tengo acá presión atmosférica y acá hay presión manométrica, que es la que está dentro del barril. Y acá, esto es un vacío que tenemos. ¿Cuánto es el valor de esa presión? El valor de esa presión, como esto es agua, simplemente lo podemos interpretar como los milímetros de agua que tenemos. Acá tenemos 46 centímetros, 461, 462 milímetros de agua.
Y esta medida debería coincidir con la diferencia entre el nivel que tengo aquí en el tanque con el nivel que tengo en la válvula de descarga. Esta debería verse reflejado acá. Aquí podemos ver que este nivel está aproximadamente aquí, ¿verdad? Vamos a hacer una medida bastante al ojo, ¿verdad? Y podemos ver de que sí, que efectivamente acá tenemos el nivel del agua. Tenemos los 480 milímetros de agua de presión negativa aquí en la botella. La presión atmosférica a nivel del mar tiene un valor de 1030 milímetros de agua. Esto si lo traducimos a metros, estamos hablando de 10.3 metros. Estos son metros de columna de agua. Ese es el valor de la presión atmosférica. Es decir, no hay un solo valor de vacío. El vacío puede ser desde 0 hasta 1030 milímetros de agua. Ahora, el vacío que yo estoy creando aquí, esta presión negativa que estoy creando aquí, es capaz de poder elevar o succionar agua por esta tubería. ¿Qué dicen ustedes? Aquí tenemos 480 milímetros de agua. Lo que nosotros necesitamos para poder succionar agua acá, mínimo, debería ser la altura a la que está el nivel de agua. Tenemos 70 centímetros, aproximadamente 700 milímetros. Por lo tanto, el vacío que está aquí no va a poder succionar agua. No va a poderlo hacer. Al abrir esta válvula, yo puedo ver cuánta succión va a ejercer aquí este equipo. ¿Sí? Subió el agua. Esa agua está coloreada. Pero ¿cuánto subió? Aquí está el nivel. Subió 43 centímetros, 430 milímetros. Aquí ya liberamos un poco de presión. Por eso aquí incluso la presión debió haber caído. Ya estamos en 42. Tenemos aquí 42, 42. Y de este nivel acá tenemos 42. ¿Sí? Entonces, para poder nosotros succionar, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que conseguir de que esta columna sea mayor que la columna que está en este nivel. Vamos a hacer ahora sí las pruebas de succión. De aquí vamos a hacer 4 pruebas. Y según se dice o según se cree, se piensa de que este equipo o similares pueden llevar agua desde un punto bajo hacia un punto más alto, o que pueden recircular agua por medio de este equipo. Vamos a hacer 4 pruebas, porque también me han pedido de que instale una válvula de pie y que haga un cebado de la línea de succión. Bueno, esto lo que va a hacer es provocar mayor fricción en el agua y vamos a necesitar mayor cantidad de vacío atmosférico para lograr conseguir que el agua suba. Estas válvulas se utilizan en bombas, en equipos rotodinámicos, donde necesitamos que esté toda la línea llena de agua y la voluta de la bomba llena de agua para que la bomba comience a trabajar. Porque no todas las bombas necesitan una válvula de pie. Las bombas de desplazamiento positivo no las necesitan. Y las bombas de modelo autocebante tampoco necesitan. Esto no va a hacer que se reduzca el esfuerzo de la cantidad no va a hacer que necesitemos menos presión en la succión. La presión de succión siempre va a ser esta altura. Siempre va a ser esta altura lo que nosotros vamos a necesitar, independientemente a si haya una válvula de pie o no. Pero vamos a hacer las pruebas de todos modos. La primera prueba que vamos a hacer va a consistir
en dejar abajo, en un nivel más bajo, la línea de descarga que el nivel donde tengo el agua. Aquí el agua la tengo aproximadamente a unos 60 centímetros de altura. Vamos a leer la presión que va a marcar con el manómetro. Válvula abierta, válvula está cerrada, está abierta, para poder hacer la lectura del manómetro. Si no, la tendríamos que dejar cerrada si no queremos que el manómetro haga la lectura, pero vamos a leer con el manómetro. Y sin válvula de pie, sin válvula de pie. Nivel más bajo. Abrimos la válvula. El tanque, como es de esperarse, comienza a colapsar. Pero sí vemos una succión, ¿verdad? Comenzamos a ver una succión aquí. Vemos la presión en el manómetro de 62 centímetros, 620 milímetros de agua estamos aquí, que es justamente la presión que estamos ejerciendo de succión, una presión negativa para poder lograr la succión, y estamos descargando agua y estamos succionando por esta línea. Ahí podemos ver que si hay caudal de agua, descarga. Esto es un sifón. Aquí estamos haciendo funcionar un sifón porque el agua está a nivel más alto que el de la descarga. Cerremos esta válvula. Abrimos esto, metemos presión atmosférica y el tanque se va a recuperar su forma. Está complicado. Vamos a volver a llenar la botella, el botellón vamos a volverlo a llenar al 80% y vamos a añadir la válvula de pie que fue solicitada. En la línea de succión vamos a colocar una válvula de pie. Esta es la segunda prueba, muy similar a la prueba anterior. La única diferencia es que hemos añadido una válvula de pie. Esta llave es el contrapeso, por si acaso no influye, es más que colocar la válvula más al fondo de lo que se pueda. Y aquí vamos a tener esta válvula abierta para poder medir la presión, esta válvula cerrada para cerrar el tanque de la atmósfera y la línea de succión abierta. La descarga también vamos a ponerla en el punto más bajo. La abrimos y podemos ver que sí hay una succión, ¿sí ven? Hay una succión. Voy a cerrar porque ya sabemos qué es lo que pasa aquí, ¿no? Vea la succión ahí cómo funciona. Está succionando, está bombeando. Ya. Listo, acá vemos la presión negativa que está requiriendo el sistema para poder succionar. ¿Por qué ocurre esto? Porque la descarga está a un punto más bajo. Ahora vamos a hacer una tercera prueba, así como está, con la válvula de pie, pero en este caso vamos a colocar la descarga en un punto más alto que el nivel del tanque que está allá. Aproximadamente a este punto, a este nivel, donde tengo este gancho, vamos a colocarlo aquí y veamos qué ocurre, si es que hay succión. Recordemos que la línea de succión ya se llenó de agua, está cebada en este caso. Y esta es la otra prueba, línea cebada, válvula de pie y la descarga en un punto más alto
que el nivel del agua. No, no bombeó. Acá está el agua, ¿sí? No bombeó. Está haciendo el mismo efecto de... Aquí se bombea, pero aquí estamos en un punto más bajo. Y allá debería estar haciendo succión. Allá está subiendo el agua nuevamente, está haciendo succión. Ya, enfoque para acá, por favor. Hay algunas personas que dicen de que esto sirve para recircular el agua. Quiere decir que si yo pongo esta línea al tanque, puedo crear una recirculación. Veamos si eso es posible. Mira que el caudal de agua lo coloco acá en el tanque. Ni siquiera estos 10 centímetros puedo bombear. Aquí ya el nivel está bajo y lo único que estoy haciendo es el agua que estoy bombeando aquí, o enviando aquí, pertenece al tanque, mas no estoy haciendo recircular agua por acá, no estoy succionando. Aquí tengo el nivel. ¿Sí ve? Y por último se detuvo. Volvió a tener el mismo fenómeno que ocurre con la pajilla o el sorbete, de que se detiene. Lo mismo que cuando le ponemos el dedo, es lo que está ocurriendo aquí. Y el vacío que aquí tenemos no es lo suficientemente fuerte como para poder succionar agua. Esta es la medida de vacío que nosotros tenemos. Si se fija, esta diferencia es menor que lo que yo necesito. Esta es la cuarta prueba. Ya no tiene la válvula de pie. Y vamos a colocar la descarga en un punto más alto. Sale un poco de agua. Sube el nivel de vacío ahí en el manómetro. Estamos bombeando o sacando agua aquí. Pero llega un momento que se detiene. Llega un momento que se detiene y nunca generó succión acá. Nunca se incorporó agua nueva, se puede decir acá. Tenemos un vacío bastante bajo, bastante poca la presión de vacío que tenemos aquí, la cual no es suficiente para poder hacer succión. Entonces, este tipo de artefactos son simplemente un sifón, no un sifón invertido, un sifón, que es algo muy antiguo, algo descubierto hace miles de años y que sirve para llevar agua desde un nivel alto, desde niveles altos hacia niveles bajos, cuando tenemos un obstáculo intermedio. Entonces podemos elevar el agua un poco, pero su destino tiene que ser un punto más bajo. ¿Cuál es el límite físico de un sifón en su capacidad de succionar? Siempre y cuando la descarga esté a un nivel más bajo, el nivel físico de succión va a ser 10 metros, que es el valor de la presión atmosférica, y esto a nivel del mar. Pero ya pudimos ver de que no siempre se logra, porque los elementos deben de ser capaces de soportar altos valores de vacío, y eso en la práctica es muy difícil conseguir. Pero lo que pudimos ver con estas pruebas es de que no se puede, por medio de estos mecanismos, conseguir un bombeo de agua, porque bombear es llevar agua de un punto bajo hacia un punto alto, y esto no lo consigue. Yo le pido que no se crea todo lo que ve en internet. Allá hay muchos videos que lo único que tienen como objetivo es ganar vistas. Yo ya quisiera tener esa cantidad de vistas, pero yo no puedo mentir. Aquí tenemos este modelo en lo que incluso tenemos un método de medición para poder comprobar las presiones y ver su funcionamiento. Y ya vimos de que no puede llevar agua de un punto bajo hacia un punto alto. Para eso usted necesita una bomba. Y si usted duda, lo invito a que haga usted mismo la prueba en su casa. No se va a gastar ni $5 en hacer algo incluso más pequeño que esto. Yo tengo un video que hice en la que utilicé un equipo pequeñito, y se lo dejo aquí en la pantalla y también se lo dejo en la descripción de este video, donde usted puede comprobar de que
tenemos los mismos resultados. Haga usted mismo la prueba, compruebe antes de que se lleve una decepción invirtiendo dinero y tiempo en algo que no le va a funcionar como usted espera. Si este video te ha parecido útil, te pido que le des like, te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho y quieres que sigamos aprendiendo sobre bombas y sobre hidráulica explicados de una manera sencilla. Hagas algún comentario si así lo deseas. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en mi próximo video.